Gustavo Petro va a Caracas. El presidente de Colombia anunció que el 24 de abril se reunirá con Delcy Rodríguez en la capital venezolana. Y lo que propone no es un protocolo diplomático de rutina. Lo que propone cambia completamente el debate sobre el futuro de Venezuela. Y María Corina Machado ya le respondió: quédate hasta el final porque lo que viene es el análisis que más incomoda al régimen esta noche. Buenas noches, mi querido espectador. Hoy, 19 de abril de 2026, en el 216 aniversario del inicio de la independencia venezolana, hay una noticia que llegó desde Barcelona y que está sacudiendo el tablero político de toda la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó desde España que el próximo 24 de abril viajará a Caracas para reunirse personalmente con Delcy Rodríguez. Será la primera visita de un jefe de Estado de la región al nuevo gobierno venezolano desde que Maduro fue capturado el 3 de enero. Y no va solo a estrechar manos y tomarse una foto, va con una propuesta concreta que ningún otro actor político se ha atrevido a poner sobre la mesa con tanta claridad. Petro propone que el chavismo y la oposición venezolana formen un gobierno compartido durante 1 o 2 años antes de ir a elecciones. Un cogobierno. Y esa palabra está en el centro de todos los debates de esta noche. Para entender por qué esto importa, hay que entender primero cómo llegamos aquí. Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto reunirse el pasado 13 de marzo en el puente Atanasio Girardot, uno de los 4 puntos fronterizos que conectan norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. Ese encuentro fue cancelado. Delcy lo canceló, alegó problemas de seguridad y Petro quedó esperando. Durante semanas intentó que Rodríguez viniera a Colombia. No prosperó. Hubo conversaciones, mensajes, gestiones diplomáticas que no llegaron a ningún lado. Y entonces Petro tomó la decisión de ir él. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas. Eso dijo el viernes 17 de abril en una entrevista para los desayunos de RTV y F en Barcelona. Y con esa frase lo cambió todo, porque Petro no solo anunció un viaje, anunció una propuesta. Y esa propuesta es la que necesita ser analizada con cuidado y con honestidad esta noche. La propuesta de Petro es la siguiente: el chavismo y la oposición venezolana deben cogobernar durante 1 o 2 años antes de celebrar elecciones libres. Gobernar juntos. Compartir el poder transitoriamente. No como fin en sí mismo, sino como paso previo para generar la confianza que hoy no existe entre las partes. Petro lo explica con el antecedente colombiano del Frente Nacional, cuando liberales y conservadores acordaron en los años 60 turnarse el poder para salir de la violencia bipartidista. Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza, para pensar que este ya no me va a matar y ese no va a pensar que yo lo voy a matar. Y esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad, sin sanciones, sin coerción, sin el miedo que ha marcado a Venezuela durante décadas. Esas fueron sus palabras exactas. Y aunque suenen razonables en abstracto, en el contexto venezolano concreto de hoy, generan un debate que divide a toda la región. Ahora bien, esa propuesta tiene una reacción inmediata que no puede ignorarse esta noche. María Corina Machado ya respondió. La respuesta fue contundente y directa. Machado le recomendó a Petro concentrarse en promover la paz en Colombia y dejar de azuzar la violencia en Venezuela. Eso dijo. Sin diplomacia innecesaria, sin rodeos. Le dijo en la cara que su propuesta de cogobierno no es bienvenida. Y la razón de fondo es clara. Para Machado, un cogobierno entre el chavismo y la oposición sin elecciones previas sería exactamente lo contrario de lo que Venezuela necesita. Sería darle al chavismo legitimidad renovada sin que el pueblo venezolano haya podido expresarse libremente en un proceso electoral limpio. Sería premiar al régimen con un asiento en el gobierno de transición sin haber pagado el precio real de la derrota electoral. Sería, en definitiva, una amnistía política disfrazada de fórmula de convivencia. Pero Petro también dijo algo más que merece ser analizado con honestidad. Dijo que en el pueblo venezolano existe un gran temor al regreso de María Corina Machado por si decide acometer una vendetta política contra los chavistas. Esa afirmación es polémica, es discutible. Muchos venezolanos la rechazarán con indignación, pero revela algo importante sobre cómo piensa Petro este proceso y sobre cómo lo ven desde Bogotá. Para Petro, el problema de Venezuela no es solo el chavismo y su resistencia a soltar el poder. Es también la polarización tan profunda que haría imposible una transición pacífica sin algún mecanismo de coexistencia transitoria que garantice que ninguna de las partes será destruida por la otra.
Y ese análisis, aunque Machado lo rechace frontalmente, es el que están escuchando en Caracas. Es el que Delcy Rodríguez va a recibir el próximo 24 de abril en persona, sentada frente a frente con el único presidente de izquierda de la región que todavía está dispuesto a hablar con ella sin condiciones previas. Y ahí está el punto más delicado de toda esta situación. Petro, yendo a Caracas a proponer un cogobierno, le da a Delcy Rodríguez exactamente lo que más necesita en este momento: tiempo. Si hay una conversación en curso sobre un modelo de transición compartida, eso significa que las elecciones no son urgentes, que hay un proceso en marcha, que las partes están dialogando, que todo requiere paciencia y prudencia. Y ese relato de proceso en marcha es el mismo que Jorge Rodríguez ha estado construyendo desde la Asamblea Nacional cuando dice que hay mucho que hacer antes de poder votar. La visita de Petro, aunque venga con las mejores intenciones y con una convicción genuina de que quiere ayudar, le sirve al chavismo como argumento para seguir dilatando el cronograma electoral indefinidamente. Machado lo entiende perfectamente. Por eso respondió como respondió, no con desdén a Petro como persona, sino con claridad sobre las consecuencias reales de su propuesta. Porque cualquier fórmula de cogobierno sin elecciones previas tiene un efecto práctico inmediato. Retrasa la pregunta más importante que Venezuela tiene pendiente desde el 3 de enero. ¿Cuándo vota el pueblo venezolano? Y esa pregunta lleva 106 días, sin una respuesta concreta desde que Maduro fue capturado, y todo el mundo prometió que la transición estaba en marcha. Hay otro elemento de la propuesta de Petro que merece atención esta noche. Petro habló de una Venezuela sin petróleo. Dijo que el petróleo es la maldición de Venezuela, que los yacimientos venezolanos y colombianos matan a la humanidad, que si Venezuela se escapa de esa fuente de energía, vuelve a la libertad. Ese discurso tiene una coherencia ideológica con el proyecto de Petro en Colombia, que ha apostado por la transición energética y ha tomado decisiones polémicas de no explorar nuevos yacimientos. Pero en el contexto venezolano concreto de hoy, decirle al gobierno de Delcy Rodríguez que Venezuela debería alejarse del petróleo es exactamente lo contrario de lo que Washington está negociando con Caracas, porque el acuerdo entre Trump y Delcy tiene como columna vertebral precisamente el petróleo. Las sanciones se levantan a cambio de acceso al crudo venezolano. El Banco Central se libera de sanciones a cambio de apertura energética. El FMI y el Banco Mundial reconocen a Delcy en el marco de una normalización que tiene al petróleo en el centro. Y Petro quiere discutir una Venezuela sin petróleo. Ese choque entre la visión ideológica de Petro y la realidad concreta del acuerdo Trump-Delcy es uno de los puntos más interesantes y más irresolubles del debate que se abre con este viaje. Y todo esto ocurre hoy, 19 de abril. La fecha no es menor. Hace 216 años, el 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas destituyó al capitán general Vicente Emparan y formó una junta de patriotas. Ese fue el primer grito de independencia venezolana, declarada oficialmente el 5 de julio de 1811. Hoy esa fecha se conmemora con Venezuela en uno de los momentos más complejos y más contradictorios de su historia moderna. Edmundo González, hospitalizado en Madrid tras su intervención quirúrgica, publicó desde su cama un mensaje para el pueblo venezolano que no puede leerse sin emoción. Hace 216 años, un pueblo valiente alzó la voz y decidió que el destino de Venezuela debía estar en manos de los venezolanos. Hoy, como entonces, el país clama por cambio, por dignidad, por libertad. Somos herederos de un espíritu indomable que no se rinde ante la adversidad. El compromiso con Venezuela es firme. La lucha es por un país libre, justo y en paz. Esas palabras, escritas desde una clínica madrileña mientras su compañera de lucha, María Corina Machado, conquistaba la Puerta del Sol, y mientras Petro anunciaba su viaje a Caracas, resumen el estado real y la complejidad de Venezuela en este 19 de abril de 2026. El chavismo también celebró la fecha a su manera. Delcy Rodríguez lanzó este domingo la peregrinación contra las sanciones, una marcha que recorrerá el país desde hoy 19 de abril hasta el 1 de mayo. Cuando llegará a Caracas en el Día del Trabajador. La presidenta encargada convocó a todos los sectores económicos, políticos y sociales a unir sus voces en un solo clamor: el fin del bloqueo económico contra Venezuela. Y el coordinador gubernamental, Ernesto Villegas, la secundó con una frase que revela con total claridad la posición real del régimen sobre el tema electoral. Queremos elecciones libres de sanciones. No elecciones libres y justas con un árbitro creíble y un registro electoral actualizado. Elecciones libres de sanciones,
La diferencia entre esas dos frases es exactamente la diferencia entre lo que exige Machado y lo que está dispuesto a ofrecer el chavismo. Una diferencia que parece pequeña en palabras, pero que en la práctica lo separa todo. La imagen completa que deja este 19 de abril de 2026 es la siguiente. Petro va a Caracas el 24 de abril con una propuesta de cogobierno que en la práctica le conviene más a Delcy que a la oposición y que ya fue rechazada por Machado. Edmundo González habla de dignidad y libertad desde una cama de hospital en Madrid, mientras el proceso sigue sin detenerse. El chavismo marcha contra las sanciones, evitando con cuidado pronunciar la palabra elecciones con fecha y condiciones concretas. Y Venezuela cumple 216 años desde su primer grito de independencia en un estado de transición inconclusa, sin fecha electoral, con 477 presos políticos todavía dentro, con el FMI reconociendo a Delcy y con el mundo preguntándose lo mismo que se preguntaba hace 106 días. ¿Cuándo va a votar el pueblo venezolano? Gracias por acompañarme esta noche, soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.